Con cafecito en mano y de las Águilas Ibaeñas recibimos, porque es aguilucho, al doctor Onofre Rojas, director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Con él vamos a hablar temas importantes. Doctor, gracias por estar con nosotros en esta nueva casa. Muy buenos días, muchísimas gracias. Estoy a su plena disposición. ¿Listo en el paredón? Listo. Iván tiene ahí una K60, no ha llegado al país. Hombre. Bueno, Onofre, empezando con lo más conocido, que es lo más reciente, el proyecto nuevo de Domingo Sabio. ¿Qué nos puede decir al respecto? bueno, yo creo que es uno de los proyectos más importantes de esta ciudad y en toda su historia. Es una reivindicación muy vieja, es una zona que se ha estudiado mucho, que se ha trabajado mucho, porque se ha considerado que es un lugar fundamental para la revitalización de la ciudad de Santo Domingo. Mucha gente no tiene quizás una idea bien clara de la enorme importancia que tiene para el Gran Santo Domingo ese lugar, porque ese lugar, cuando tú ves el mapa completo de la zona metropolitana de Santo Domingo, la desembocadura del río Ozama está en el mismo centro de la metrópolis. Absolutamente Medio a medio. en el mismo centro. Es decir, si tú tiras un paralelo desde Boca Chica hasta Jaina y ves en el mapa la ciudad, mírala y te vas a encontrar que ese es el centro de esa gran metrópolis que se llama Santo Eso no Domingo. no. Y por tanto, como dicen los especialistas en urbanismo, utilizando un concepto del área de la medicina, dicen los especialistas en urbanismo que ese es el punto más esencial para la acupuntura urbana. Es decir, que en la medida Para en que mejorar tú el resto hay que mejorar mueves ese punto, eso tiene unas repercusiones enormes en el conjunto de la ciudad. ¿Por qué? Porque es decir, al ser un lugar tan céntrico, es un lugar que está a la orilla del río Sama, la principal corriente fluvial del Gran Santo Domingo. Es decir, todo eso va a generar unas dinámicas ¿Y urbanas. en qué consiste, doctor? ¿En qué especiales. consiste? Esto no es un capricho del gobierno, me voy a meter ahí. Esto tiene estudios. ¿En qué consiste? Pero es que ha sido muy estudiado. Cuéntenos de eso. En finales de los 80 se hizo el llamado Plan Sigua. Ahí trabajó el actual ministro de Educación, Andrés Navarro, que era un joven arquitecto en ese momento de Ciudad Alternativa. Luego doña Mercedes Sabater de Macarrulla trabajó el Plan Resure desde el que era entonces el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos. Se estudió de una manera extraordinaria todo lo que era la margen tanto oriental como la occidental del río Sama, y se estableció un gran plan que se llamaba Plan de Rescate Urbano, Social y Ambiental. Por eso se llamaba el Plan Resure. Eso fue a final de los años 90. Y así sucesivamente se han hecho múltiples estudios que dan cuenta de la importancia de esto. Además, hay que estar bien claro, señores, si queremos rescatar los ríos Ozama e Isabela, es necesario rescatar en primer lugar las personas. Claro. Y tenemos una gran cantidad de personas que vive en una situación de vulnerabilidad tan fuerte que esas personas no pueden continuar viviendo en esas condiciones. Tanto una condición social, es decir, que no se corresponde con la dignidad humana, pero también expuesta a todos los fenómenos naturales. En esa zona
cada fenómeno natural, cuando digo un fenómeno natural, es una lluvia. Hasta una lluvia leve. Es decir, son fenómenos Claro. naturales. Ahora, esos fenómenos son los que se convierten en catástrofes para esa gente. ¿Por qué en catástrofe? Es decir, porque la gente habla de las catástrofes naturales, pero las catástrofes naturales no son tales, son los problemas sociales que tiene la gente, las condiciones del hábitat, la que hacen que fenómenos que son naturales, agua que debe correr de manera normal, bien sea por alcantarillados, bien O sea por un cauce. por el cauce del río, bien sea por un cauce bien llevado de una cañada, se convierte entonces en tragedias humanas. ¿Por qué? Porque esa gente vive en un hábitat absolutamente inadecuado. Socialmente han sido colocados en la marginalidad. Lamentablemente, la marginalidad en el Gran Santo Domingo ha sido llevada a las márgenes de los principales ríos y eso, digamos que ha convertido lo que es una fuente esencial para la productividad de una ciudad y para, digamos, su riqueza natural, la ha convertido en una de las situaciones sociales más dramáticas, no solo de la República Dominicana, sino que de todo el Caribe. Y tocando ese mismo tema, la parte de la gente, usted nos hace una historia desde los 80. Desde los 80 hacia acá, esa área lo que ha es empeorado. Claro, ¿Por qué? ¿Qué determinó que se tomara? En los 80 se aceleró el proceso de urbanización y el proceso de migratorio al pero ahí interior vengo. de la República Dominicana. ¿Qué motivó que se tomara la decisión ahora? Porque pudieron haber pasado 4 años, simplemente Exacto. siguiera el asentamiento. Y ¿Qué influyó? ¿Qué motivó a que esta administración tomara la decisión de que esas personas hoy vale la pena salvarlos? Bueno, Porque esa decisión no la había tomado ninguna administración hay anterior. que reconocer definitivamente que el presidente Danilo Medina ha expresado una sensibilidad particular sobre ese tema. Recuérdese que la primera visita que hizo el presidente fue a lo que era la vieja Barquita. Y entonces ese fue, digamos, quizás su primer proyecto. Y hemos visto el cambio que han experimentado las personas que vivían en la vieja Barquita versus la situación actual de la nueva Barquita. Pero desde el año 2014, un conjunto de organizaciones sociales, la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y diferentes instituciones del gobierno, hicimos un seminario analizando todas las iniciativas, todas las propuestas, todos los proyectos que habían sobre los ríos Sama e Isabela. Fruto de ese seminario al cual asistió el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, salió entonces un decreto. El gobierno emitió un decreto, el decreto 260-14, creando la Comisión Presidencial para el rescate de los ríos Osama e Isabela. Entonces, esa comisión tenía como mandato establecer en primer lugar un plan estratégico para ese rescate. Y eso fue lo que hicimos desde la comisión, que establecimos ese plan estratégico, y dentro de ese plan estratégico está contemplado lo que sería todo el rescate urbano, social y ambiental de lo que son las riberas de los ríos Sama e Isabela, porque no es posible, no va a ser posible sanear el río si no se logra, digamos, un saneamiento social, urbanístico, ambiental. ¿Y cómo lograr? Integral. ¿Cómo lograr ese cambio, Entonces, doctor, de cultura? Porque esa gente tiene años viviendo allí de esa forma. ¿Cómo ustedes han ido involucrando desde la comisión, verdad? Para que la gente vaya asimilando lo que viene. Bueno, no, es que ahí hay mucha gente y hay trabajo, como digo, desde décadas
sobre todo en esta zona del Domingo Sabio, ha habido mucho entrenamiento de las personas. Ahí especialmente la congregación de los padres jesuitas han hecho de eso una misión. Tienen más de 40 años trabajando intensamente con la gente, por eso se creó el Centro Bonó, de ahí surgió el Centro Juan Montalvo, y todos esos centros, Ciudad Alternativa, que es una organización que tiene ya como más de 30 años, surgió la Copadeva, la Comisión para la Defensa de los Derechos Barriales. Entonces, todas esas instituciones han venido trabajando durante décadas a favor del mejoramiento de las condiciones de vida de esa gente. Entonces, lo que se ha dado es una sintonía entre el gobierno, las organizaciones sociales, empresas que están interesadas en el proceso, y es decir, ha habido toda una conjunción de voluntades que es la que ha estado movilizando esto, y por eso luego de haber culminado el proceso de transformación de la construcción de lo que es hoy ese conglomerado que conforma lo que es la nueva Barquita, entonces a la unidad ejecutora que trabajó en ese proceso, que es la unidad ejecutora, así se conoce, de la Barquita Urbe. Entonces se le asignó que trabajase un plan que desde antes lo veníamos diseñando desde la comisión, y la Urbe es parte de la comisión para el rescate de los ríos. Okay. Entonces, Urbe comienza a formular, una vez hay una decisión del gobierno de intervenir en esos lugares, entonces se ha hecho un proceso de estudio, que es importante tener eso en cuenta, porque hay gente que critica y dice, bueno, pero se anunció hace un año que se va a hacer eso. No es mucho tiempo, un año, no, al contrario, para articular los estudios, hacer los censos. Se han hecho ya 2 censos sobre esa población. Se han levantado las viviendas, los estudios de suelo, los estudios de inundabilidad, que son importantes. Son estudios incluso que tienen proyecciones a 50 años. Entonces, todos esos estudios son los que te dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer en esos lugares. Pero ese proyecto, déjeme decirle, es un proyecto fundamental para la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú comiences a reestructurar esos barrios, como está planteado, que sería, por ejemplo, la avenida perimetral que está planteada, es una avenida esencial para la accesibilidad a esos lugares. La Ciénega, los Guandules, son zonas confinadas, son zonas que tú entras y sales casi por el mismo lugar. La circulación es muy difícil, entonces ya hay todo un plan para hacer un sistema de recirculación. Hablando específicamente del proyecto, vamos por etapas. Primero, lo que se necesita para empezar es poder sacar la gente que están ahí ahora. En las viviendas. Entonces, partiendo que ya entrando al 2018, primero, ¿hay presupuesto para sacar a estas personas? ¿Y qué monto se puso o se colocó en el presupuesto nacional para este año para iniciar esos trabajos? Sin recursos no se puede hacer nada. Sí, bueno, tengo entendido que alrededor de 2.000 millones, me parece, fueron alocados, que están asignados para eso. Y todas las instituciones que mencionamos, tanto del gobierno como empresas, como las todas esas entidades participan ahora. Ya digamos que ese tema ya de detalles en cuanto eso lo lleva lo que se llama la URBE, la unidad de readecuación de la Barquita. Pero evidentemente que entramos ya en esa etapa donde va a ser necesario, lograr la reubicación de las personas que
que están especialmente en la zona propiamente del río. Es decir, esa es la gente que está en situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo a inundaciones. Entonces, eso es un proceso que tendrá que irse dando. Ya la urbe tiene su metodología para De reubicación. ir discutiendo todos Esto conlleva- y cada uno de los casos que se presentan. Quiero aprovechar para decir, que es importante, porque he visto algunas declaraciones de personas que están cuestionando y están hablando de que no ha habido participación en ese proceso. Quiero absolutamente desmentir a todos aquellos que están declarando como que este es un proceso que no se ha informado. No. Incluso toda la fase de los estudios se ha ido informando paso por paso a las organizaciones, por supuesto, más representativas. Nosotros no podemos tener, por ejemplo, nosotros tenemos una mesa, la mesa Domingo Sabio, Nuevo Domingo Sabio, La mesa de trabajo. así se llama, es una mesa, y tenemos mesa para otros barrios, y tenemos organizaciones en las microcuencas, en la parte alta y media de los ríos Sama e Isabela. Entonces, la mesa Domingo Sabio ha sido la mesa que desde el trabajo que venimos haciendo desde la Comisión para el Rescate de los Ríos, le hemos dado más importancia en el 2017 de todas. Doctor, y en 2 años se acaba. Y esa mesa se ha reunido cada 15 días. Cada 15 días contabilizamos al final del año que tuvimos más como unas 16 encuentros, óigame bien, entre abril del 2017 a diciembre. Doctor Onofre, Es decir, que no se puede alegar que no ha habido participación. se ha socializado. Todo eso se ha Doctor, socializado. pero- Las informaciones que han venido, que arrojan los estudios, se le han venido presentando a las organizaciones, y yo sí quisiera recalcar lo siguiente, porque siento como que hay ya algunos intentos como de, digamos, de obstaculizar lo que debe ser el proceso de que ese proyecto se Doctor. desarrolle. Y en esto hay que ser, yo creo que, o sea, esta es la oportunidad. Ahora es que ha llegado el momento de promover una transformación urbana importante en esa zona, y eso tiene que Doctor, estar por encima de cualquier consideración. Viendo lo ambicioso de ese proyecto, doctor, me surge la siguiente interrogante. ¿En 2 años se termina? ¿Usted cree que ese proyecto, esa parte del Domingo Sabio? Esa parte sí. O serán 6, porque estoy como confundido. No, esa parte, óigame, esa parte se puede terminar en 2 años. La readecuación de esa parte. La readecuación de esa parte, naturalmente. Eso es simplemente una parte. Nosotros hemos establecido el plan para el rescate de los ríos. Está proyectado al 2030. La gente tiene que entender que estos son procesos de trabajo, y que no nos confundamos, porque todo el mundo quiere que todo se termine y se haga al mismo tiempo. Eso es imposible. Eso es imposible. Y llamo la atención sobre eso para que no juguemos con lo que es la necesidad de articular lo que se llama el corto, el mediano y el largo plazo. Hay acciones que son de corto plazo, y yo puedo mencionar en el caso de la Ciénega que se han desarrollado ya, y hay obras que se hicieron en el corto plazo. Cañada de la Rosal, que era la principal demanda de los habitantes de la Ciénega, eso se concluyó. La escuela vocacional, van ya
1.032 jóvenes que han sido formados en la escuela vocacional, en diferentes carreras De la técnicas de la Ciénega. Eso está en vigencia. Y esas estructuras que se hicieron, ya para culminar, esas estructuras que se hicieron, esas inversiones. El centro de salud. Ahora tomando en cuenta el nuevo plan, ¿se van a tomar en cuenta para salvaguardarlos? Claro, totalmente, totalmente. Y se deben agregar otras infraestructuras, especialmente las educativas que están pendientes, y esas tienen ya su presupuesto asignado. Las estancias infantiles son, es decir, están ahí en proyecto. Todo lo que es la readecuación vial, todo lo que es la readecuación del sistema eléctrico en esa zona, es decir, todo eso ya está previsto y hay que seguir avanzando con eso. Pero lo que quiero destacar es que esas son, es decir, esto hay que irlo haciendo por etapas. Claro. No hay manera de que usted pueda tener resultados en un proceso tan complejo como esto en un periodo de tiempo corto. Doctor, finalmente, porque el tiempo apremia, usted es político, en un minuto, ¿en qué está el doctor Onofre Rojas en términos políticos? Lo vemos, está accionando. Cuéntenos un poquito rapidito. Bueno, evidentemente que nosotros vivimos accionando permanentemente. Lo que pasa es que nuestra forma de accionar y nuestra forma de hacer la política va ligada de manera directa al desarrollo del país. O sea, nosotros no vemos la participación política como algo ajeno a lo que debe ser el quehacer para mejorar las condiciones de vida de la gente y procurar siempre una visión institucional y transformadora del Estado y la sociedad dominicana. Pero nosotros desde nuestro movimiento, el Sol de Quisqueya, vivimos permanentemente estableciendo encuentros, organizando. Recientemente tuve una gira por la ciudad de Nueva York con bastante éxito. Por otros puntos del país mantenemos una coordinación muy activa con diferentes organizaciones e instituciones, especialmente con el Partido de los Trabajadores Dominicanos, con quien tenemos una alianza estratégica y venimos avanzando, y por supuesto que esperamos nosotros poder contribuir a unir cada vez más a los sectores más progresistas de la República Dominicana en lo que debe ser una agenda nacional progresista y transformadora de la República Dominicana. Y nosotros vamos a concentrar muchos esfuerzos en esa dirección, al tiempo que, como digo, seguimos impulsando políticas públicas de primer orden. Para nosotros, por ejemplo, lo que es la problemática ambiental de la nación, temas tan cruciales como el problema del agua, que es un tema que mucha gente todavía no visualiza las repercusiones que esto puede tener para la vida del país, temas como precisamente el manejo de las cuencas hidrográficas, es decir, son temas esenciales de lo que debe ser una agenda para establecer lo que debe ser en la práctica, no un modelo teórico inalcanzable, sino un verdadero modelo de desarrollo. Gracias. Es decir, un modelo de transformación económico, social, ambiental y político e institucional de la nación dominicana. El hombre está en esto. Gracias al doctor Onofre Rojas.